Buenas noches, Luis. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a ir dando por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de cómo Roma se expandió de una tal manera para lograr consolidarse como el gran imperio históricamente hablando, que lógicamente fue. Recordemos que de cierta manera Roma tuvo varios aspectos importantes y relevantes que se toma en cuenta dentro de nuestra actualidad, tal y cual hablamos, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver su estructura arquitectónica, el arte, sus leyes normativas, el ámbito económico, todos estos elementos que forman parte de una realidad establecida, de una realidad importante para lo que se conforma como tal la sociedad romana, ¿sí? El entorno romano. Es así que entonces, lógicamente, para poder comprender, recordemos que ya habíamos estudiado a Grecia. Grecia, que es la primera sociedad y civilización que aparece como, lógicamente, un referente importante.
Después de Grecia aparece lo que es Roma, ya con la creación de este gran imperio romano, tal y cual como les mencionaba, que lo conocemos en la actualidad. Pero ¿por qué es que se consolida como un imperio? ¿Por qué se le conoce históricamente como un imperio? Es porque directamente fue un elemento de expansión, ¿sí? Fue un elemento de buscar otros territorios, de alcanzar otros espacios, de buscar llegar a otras situaciones y a otros, lógicamente, lugares importantes que marquen como tal la historia de este territorio. Es así entonces que nosotros vamos a estudiar en la presente clase lo que se refiere a la expansión del Imperio Romano. ¿A qué se refiere expansión? Lógicamente a abarcar más territorio, alcanzar otros espacios, conquistar otras tierras, identificar la naturaleza importante de otros elementos, de otros apartados que se conforman y que se consolidan dentro de nuestra actualidad. También dentro de la realidad en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo, que es Roma. Es así que comenzamos entonces desarrollando lo que es la fundación del Estado de Roma, ¿sí? ¿A qué se refirió como tal este Estado? Nos dice que según la mitología romana, su fundación fue en el 753 por Rómulo y Remo, ¿sí? Es ahí de donde parte como tal esta teoría, ¿sí? Donde parte esta historia conocida sobre la fundación del Imperio Romano. Directamente aquí nosotros tomamos en cuenta lo que es una mitología. Ustedes recordarán que cuando nosotros hablábamos de Grecia, por ejemplo, se estudiaban mucho a los dioses griegos que hablan como tal sobre una referencia un poco más directamente a la fantasía, directamente al elemento un poco más contradictorio o un poco más quizás diferente, ¿sí? Pero prácticamente cuando nosotros hablamos y nos encontramos con lo que es el Imperio Romano, es fundamental entender que este imperio se dice, mitológicamente hablando, que nace como tal de una mitología, de una historia conocida como la historia de Rómulo y Remo, ¿sí? Eso es lo que prácticamente nosotros conocemos. Para ello, quiero que por favor veamos rápidamente este pequeño video que nos habla sobre lo que se refiere como tal la historia de Rómulo y Remo. Vamos a ver, por favor, quisiera compartirles brevemente. Vamos a ver. Listo. Dicen, no se escucha nada. ¿Están o no están oyendo, chicos? No No se se escucha escucha, nada. Liz. Se ve las imágenes. A ver, ahí veamos.
Reia Silvia ¿Ahí? era la Sí. hija de Sí, Númitor, listen. rey Ahí de sí. Alba Longa. Ya, chicos, gracias. Cuando su padre fue depuesto por Amulio, el usurpador, Reia fue obligada a servir entre las vírgenes vestales para que no siguiera la línea de su padre. Pero Reia Silvia acabó seducida por Marte, el dios romano de la guerra. Daría luz a los gemelos Rómulo y Remo, pero los niños ya habían nacido condenados a muerte. Amulio ordenó Hasta aquí vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando lo que nos dice la teoría. Como tal, Roma nace y parte desde este punto inicial que es el nacimiento de dos bebés, ¿sí? Dos gemelos prácticamente que son Rómulo y Remo. Por eso es que actualmente nosotros llamamos y conocemos como tal al imperio como Imperio Romano, porque nace primeramente desde este nombre, ¿sí? Posteriormente, lógicamente, se va desarrollando la historia para llegar a consolidarse dentro de un imperio, debido a que el origen como tal de este imperio nace del desarrollo de la historia que tienen estos dos personajes, estos hermanos, que de una o de otra manera marcan el inicio de este gran imperio tal y cual lo conocemos, ¿sí? Continuemos desarrollando. que los dos niños fueran arrojados al río Tíber. Reia Silvia fue encarcelada y los niños fueron metidos en una cesta y arrojados al río. Los niños fueron arrastrados por el agua hacia una muerte segura. Pero esta no era la voluntad de los dioses. El destino quiso que la cesta acabara varada a las orillas del río, donde una loba saciaba su sed. Contrariamente a lo que se esperaba, la loba no devoró a las crías y las retiró de las orillas del río, cerca a las colinas Capitolina y Palatina. En su cueva, la loba amamantó a los dos niños, y gracias a la leche de la loba surgiría una de las ciudades más importantes del mundo. El pastor Faustulo encontraba a los niños bajo una higuera, y en su rama había un picapau, el pájaro sagrado para los latinos. El pastor rescató a los niños y los crió junto con su esposa. Los hermanos se hicieron jóvenes, fuertes y audaces. Se convirtieron en cazadores y asaltaron a los viajeros que cruzaban sus tierras. Uno de estos robos no acabó bien para Remo, que fue capturado y trasladado a Alba Longa. Rómulo estaba decidido a rescatar a su hermano, pero antes su padre adoptivo le reveló su ascendencia noble. Númitor, sabiendo que sus nietos seguían vivos, apoyó el ataque de Rómulo dándole guerreros para que le ayudaran en su batalla. Rómulo lideró el ataque a Alba Longa y en la batalla Amilio, el usurpador del trono, fue asesinado y Remo fue rescatado. Rómulo y Remo devolvieron la corona de Alba Longa a su abuelo, pero descubrieron que su destino no era permanecer en esa ciudad. Reunieron a algunos hombres para fundar una nueva ciudad, cerca del lugar donde la loba los rescató. Rómulo y Remo discreparon sobre dónde debía fundarse la ciudad. Rómulo quería llamar a la ciudad Roma y la encontró cerca del monte Palatino, mientras que Remo quería llamar a la ciudad Rémora y la encontró en el monte Aventino. Cada uno de los hermanos comenzó a construir su asentamiento. Cuando Rómulo empezó a marcar las fronteras sagradas de su territorio, la disputa entre los hermanos alcanzó un nivel crítico, ya que Remo volvió a discrepar con su hermano. Cuando en un acto de provocación, Remo cruzó las demarcaciones fronterizas de Roma, Rómulo atacó a su hermano en un arrebato de ira. Aunque Roma se fundó en medio de una tragedia fraternal, creció y prosperó con el paso del tiempo. Rómulo reinó sobre la ciudad durante 38 años. Al final de su vida, Rómulo fue arrebatado por los dioses y divinizado. El fundador de Roma llegó a ser idolatrado con un dios guerrero llamado Quirino.
con ese inicio y con esa estructura que como tal nos explica, sí, la teoría mitológica es con la que nos quedamos. Entonces, ahora venimos a entender el origen, ¿por qué se llama Roma? Sí, tal y cual el video nos explicaba y lo íbamos desarrollando, directamente nos dice cómo nace de la teoría de de estos dos personajes importantes que marcan el inicio de una gran civilización. Después de ello aparece ya, lógicamente, lo que es Roma tal y cual, el triunfador como tal del territorio, el triunfador como tal de esta batalla pujante que sucede. Ustedes pudieron ver al inicio una imagen en la cual estaban los dos niños lógicamente debajo de la loba, ¿sí? En el cual estaban, lógicamente la loba los estaba amamantando. Esta imagen es con la que se representa como tal a Roma. Si ustedes buscan Imperio Romano en el internet, les va a aparecer como principal esta imagen. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que nos busca y lo que se nos da a entender es que este es el origen, ¿sí? Tanto como les digo, la pugna que tuvieron estos dos personajes solamente marca como tal el inicio o la forma de entender cómo se desarrolló esta civilización. Nos dice que según la mitología romana esto se funda en el 753 por Rómulo y Remo, que ya conocemos quiénes son. Durante este periodo inicial, la ciudad-estado fue gobernada por la sucesión de diversos reinados, pasando a ser el periodo de la monarquía romana. La monarquía dura hasta el año 509 a.C., cuando fue derrocada por la República Romana. En este caso, los reyes de la monarquía romana fueron Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Sí, prácticamente estos personajes fueron los que inician como tal con el desarrollo y la sucesión del territorio, con el desarrollo prácticamente del imperio de cierta manera. Ustedes conforme vayamos desarrollando el tema van a ir viendo diferentes mapas de cómo parte. Es así como lógicamente se funda el Imperio Romano, ¿sí? Es así el inicio, todavía no avanzamos de mayor manera, simplemente es un territorio que aún no había sido dominado por ningún otro elemento. Tenemos el inicio de lo que es la República Romana. Tras el primer periodo de la monarquía, la cual duró 253 años, Roma se constituyó como una república, la cual estuvo durante un largo periodo de tiempo, casi 500 años, hasta Julio César, el cual junto a César Augusto instauró una dictadura vitalicia, la cual otorgaba mayores poderes que la de los antiguos reyes, ¿sí? Es así como nace la República Romana. Ya no era como tal un estado pequeño, ya se le consideraba una república. Es así que en este punto, en el año de 509, perdón, antes de Cristo, es así que se inicia lo que es la expansión de este imperio, ¿sí? Empiezan a suceder las guerras latinas. Durante el periodo comprendido entre el 498 y el 338 a.C., se sucedieron las llamadas guerras latinas. La ciudad o estado se alzó en contra de sus ciudades vecinas. La victoria les dio el control y dominio de su entorno. Algo que caracterizó a Julio César es que constantemente estaba enfocado y estaba con su mente queriendo adueñarse de más territorios, queriendo abarcar más espacio geográfico, lógicamente porque era lo que se esperaba en esta época, era lo que se buscaba, que era proliferar mucho más la idea, alcanzar mucho más el territorio, adueñarse, ¿para qué? Para tener más poder. Mientras más poder tenían, era mucho mejor para ellos, ¿sí? Era lo que se buscaba, era lo que se quería. Es así que le sucedieron otras guerras latinas. Roma se alió con los samnitas para sofocar el levantamiento de la Liga Latina, unidos contra Roma. Estos estaban recelosos de las ansias expansionistas de la ciudad de Roma. Tras la derrota de la Liga Latina, las ciudades se unieron a la República Romana, iniciando así la expansión de Roma. Quiere decir que de cierta manera como tal, los sectores aledaños, los estados vecinos de Roma, tenían como tal ya cierto tipo de recelo de que Roma se adueñe de su territorio. Es por ello que se empiezan a agrupar pequeños estados, pequeños sectores geográficos con la finalidad
de poder enfrentar a Roma con la finalidad de poder estar previstos ante alguna invasión o ante algún tipo de, lógicamente, dominio del territorio. ¿Qué sucede en esto? Que de una o de otra manera, lógicamente, Roma era un estado fuerte. Roma se caracterizó por desarrollar un ejército sumamente bien preparado, un ejército con grandes, lógicamente, resultados, debido a que como era fuerte, era bien preparado, tenía bastantes personas trabajando para el ejército, lograban alcanzar más extensiones de tierra. Y es así que lógicamente logran por totalidad derrocar a lo que se hace o a esta Liga Latina que se había creado para poder enfrentar a Roma y logran expandir más su territorio. Entendiendo así que empieza entonces la expansión con las guerras latinas. Ustedes pudieron ver en el anterior mapa, esto estaba completamente en blanco. Vamos a ir viendo cómo Roma va ganando territorio. Empieza en este sector de aquí. ¿Sí? En este sector donde prácticamente ya, gracias a las guerras latinas, empieza a adueñarse de más territorios. Posterior a ello viene ya la conquista de la península. Durante este periodo, la República Romana fue conquistando progresivamente la península, por el centro a los pueblos de Lacio y los etruscos, los galos, los cuales estaban asentados en el norte, y por el sur a los samnitas. Bien, vamos viendo entonces cómo el imperio va ganando más territorio. Ya no solamente se había adueñado del territorio de la Liga Latina, ahora ya era dueño del territorio de los samnitas, lacio, etruscos y glaos. Es decir, prácticamente ya tenía todo este territorio a disposición del imperio romano. De igual manera, tenemos lo que se desarrollan y lo que se conocen como las famosas guerras púnicas. Sí, estas son una de las guerras más importantes que aparecen dentro de lo que se conoce como la historia de Roma. ¿Qué sucede aquí? Las guerras púnicas fueron enfrentamientos de los romanos entre los cartaginenses por el control del Mediterráneo occidental. Sucedieron en dos etapas. La primera guerra púnica, que se da en el año 264 a.C. y 241 a.C., con la cual Roma conquistó Sicilia, Córcega y Cerdeña, así como adentrarse en la Galia. En la Segunda Guerra Púnica del 218 al 201 a.C., en esta segunda etapa Roma obtuvo Hispania y la derrota total de Cartago, que fueron las guerras púnicas. Netamente ya fueron enfrentamientos que tenían una finalidad ya no solamente de adueñarse de un territorio, sino más allá ya de un territorio geográfico como tal, sino más allá ya de poder tener el control del Mediterráneo. Recordemos que para estas civilizaciones lo más importante era ser poderosos, lo más importante era lograr tener como tal una estabilidad económica sumamente buena. Esto, ¿cómo se iba a lograr? Pues lógicamente teniendo el control de los espacios comerciales, en este caso del mar Mediterráneo, y eso era lo que se buscaba. Nuevamente podemos ver cómo durante estas dos guerras que se desarrollan en un lapso de tiempo bastante amplio, nuevamente Roma tiene la facilidad de ganar. Roma sale totalmente victorioso de estos enfrentamientos, haciendo que aún más el territorio se vuelva poderoso, haciendo que el territorio aún más alcance, lógicamente, lo que se espera dentro del espacio geográfico en el cual nosotros estamos encontrándonos. Empezamos como la expansión del Imperio Romano aparece con las guerras púnicas, ya no solamente está en la península, ya abarcó otros territorios más. Sí van viendo cómo prácticamente el imperio iba creciendo. La gran guerra, perdón, las guerras macedónicas también forman parte como tal del abarcamiento del territorio. Durante este periodo, Roma conquista gran parte de la península ibérica y Grecia. Roma es ya una superpotencia en el Mediterráneo. Imagínense en hablar como tal ya de una superpotencia en esta época. Quiere decir que tenía total dominio en el ámbito social, político, económico, y esto le permitía consolidarse aún más
como un imperio fuerte, como un imperio que abarcaba todo lo posible, que abarcara todo el territorio, lógicamente, que estaba a su alrededor, con la finalidad de que si en algún momento se enfrentase a otro territorio fuerte, pues tuviera todos los indicios de ganar. En Grecia doblega a los macedonios. Es así que Roma lucha por la conquista con todos los pueblos y se consolida el famoso Imperio Romano, ¿sí? Una vez que se dan las guerras macedónicas, imagínense, antes estaba aquí, ahora logró abarcar todo este territorio, todas estas orillas del territorio prácticamente ya le pertenecían al Imperio Romano. Quiere decir que el imperio era inmensamente grande. Por eso es que prácticamente se estudia dentro de la historia el impacto que tuvo este imperio dentro del desarrollo de la sociedad, dentro del desarrollo de la civilización, gracias a que al abarcamiento que tuvo del territorio, ¿sí? Todo esto lógicamente no fue de la noche a la mañana. Lo hicieron en constantes guerras, lo hicieron en constantes enfrentamientos, lógicamente durante muchísimo tiempo, que estamos hablando alrededor de más o menos 100 años, 200 años que lucharon por seguir abarcando. Esto quiere decir que no se quedaron como tal en en una zona de confort, se puede entender, sino que nuevamente siguieron buscando más territorios y siguieron intentando abarcar lo más posible del ámbito geográfico. Es así que se llega en su totalidad a encontrar el control del Mediterráneo por parte del Imperio Romano. Este periodo se caracteriza por la consolidación del control sobre el Mediterráneo y por la proximidad a un cambio de estructura de poder. Es decir, que este es un periodo convulso, donde a pesar de las conquistas, Roma está a continuas luchas internas y también guerras civiles. Esto es uno de los problemas que también aparece dentro de un territorio grande. Cuando el territorio es más pequeño, lógicamente se puede llegar a tener un control mucho más consolidado del territorio, porque no es mucha extensión de tierra, no son muchas personas las que se encuentran dentro del territorio, pero mientras más grande era el territorio, muchas más personas se encontraban dentro del mismo, muchas más personas con diferentes opiniones se iban a encontrar y por ende Roma ya estaba lógicamente a expensas de lo que podía suceder con su territorio, a expensas de lo que lógicamente podía conseguir como tal dentro del abarcamiento del territorio, lo que llegaba como efecto también, como hay elementos buenos, también hay elementos malos. Así como Roma logra expandirse, logra consolidarse, logra ser un lógicamente ya súper poderoso dentro del territorio, por otro lado también empiezan a aparecer los efectos negativos, donde empiezan ya las luchas internas, guerras civiles. Siempre todo esto empieza a suceder porque a veces no se está de acuerdo con la forma de dominio, con la forma de manejar políticamente al territorio y todos estos elementos que nacen como tal de una lucha. Julio César quiere cambiar esta situación. Su asesinato trunca sus intenciones, pero su hijastro Octavio terminará dándole forma a la idea de César y da por finalizada la República Romana. Empieza una etapa, una nueva época para Roma, que son donde los emperadores toman el poder. A partir de ahora, distintas dinastías de emperadores gobernarán el destino del Imperio Romano. Quiere decir que ya no estamos hablando de que el poder está estructurado o está enfocado en una sola persona, sino que caso contrario, ahora Roma ya estaba en manos de varias dinastías. ¿Qué quieren decir estas dinastías? Lógicamente, familias poderosas, familias con un grado de importancia alto dentro de la sociedad, y esto le permitía tener cierto tipo de beneficio dentro de la realidad. Es así como lógicamente con el control del Mediterráneo en su totalidad y con las dinastías, el imperio logra expandirse aún muchísimo más. Sí, como prácticamente iniciamos con esto en blanco, ahora todo lo que está marcado en rojo es lo que había abarcado ya el imperio romano. ¿Qué sucede con la dinastía de Julio Claudio? Durante este periodo en el que gobernó la dinastía Julio Claudio, el imperio se expandió hasta la Bretaña durante el mandato de Claudio.
En este caso, la dinastía de Julio finalizó en el 69 después de Cristo. Durante este periodo nació el cristianismo en el seno del imperio. Tras los Julio Claudio procedieron la dinastía de los Flavia del año 69 después de Cristo y el 96 después de Cristo. Ustedes pueden ya como tal entender y más o menos irse dando cuenta. Antes en las anteriores conquistas y guerras hablábamos de antes de Cristo, si eran temporalidades antes de Cristo. Ahora hablamos después de Cristo, lógicamente entendiendo ya que dentro de esta dinastía, en esta época y en Roma, nace como tal ya la idea del cristianismo, ¿sí? Nace en Roma esta idea y que lógicamente posterior, ya años muchos más adelante, empieza a promulgarse en el resto de territorios, pero es ahí donde nosotros también entendemos la temporalidad de todas estas estructuras. Nuevamente el territorio sigue expandiéndose, con esta dinastía se había alcanzado aún más el territorio. Llegamos a un punto bastante importante que es el gran apogeo que Roma logró tener. Tras la fugaz dinastía de los Flavia, le sucedieron los Antoninos, dinastía famosa por su buen gobierno, hasta el desastroso Cómodo, con el cual finaliza esta dinastía en el 192 después de Cristo. Durante este periodo, el Imperio Romano alcanza su máxima expansión. El Imperio Romano logra, como ustedes pueden ver, dominar en su totalidad casi al espacio geográfico en el cual se había estado desenvolviendo durante años y años y años. Lógicamente, al tener un territorio tan grande, quiere decir que todo esto le pertenecía a un mismo imperio, logran tener una gran importancia dentro de la realidad. El comercio se desarrolló en su totalidad, tenían lógicamente un ejército sumamente bien estructurado, Roma estaba sumamente bien cuidada, las dinastías se encargaban directamente de poder buscar como tal el beneficio de Roma de una u de otra manera, hablando como tal de un elemento sumamente fundamental para lo que manejaba como tal. Es así que en esta época nosotros también hablamos sobre lo que sucede dentro de la paz romana, en la organización del imperio y el ejército romano, ¿sí? En este caso, Roma se caracteriza en esta época y en este gran apogeo por manejarse con una paz sumamente importante. En este caso, los siglos I y II son conocidos como la época de la Pax Romana. En estos años se vivió el imperio un clima de seguridad garantizado por un ejército sumamente poderoso. Así también Roma vivió su momento de máximo esplendor y se convirtió en una gran ciudad a la que afluían las riquezas de todos los rincones del imperio. De igual manera, la organización de Roma permitió el crecimiento económico y entre los diferentes pueblos que pertenecían al imperio se intercambiaron mercancías e ideas. En este caso también fue la época de máximo apogeo de la civilización romana, ¿sí? Dentro de todo este contexto, es así que nosotros logramos entender cómo se desarrolló y cómo se consolida como tal esta estructura. De igual manera, dentro de lo que es la organización del imperio, lógicamente para poder controlar el amplio territorio, fue importante crear una gran administración. En este caso, las provincias que estaban gobernadas por representantes del emperador que vivían en la capital provincial. En las provincias se pagaban impuestos elevados, que eran una importante fuente de ingresos para el Estado. Con los impuestos se pagaba al ejército y a un gran número de funcionarios. De igual manera, lógicamente, provincias o estos pequeños pueblos que pertenecían al imperio fueron proveedoras de alimentos y de muchos productos como metales y también caballos que llegaban a Roma, especialmente a través del Mediterráneo. De igual manera, se desarrolló así un importante comercio, se crearon muchas ciudades muy bien comunicadas gracias a las vías que lograron desarrollar. Cada ciudad tenía su propio gobierno que funcionaba como una pequeña escala que lógicamente Roma tenía. De igual manera, controlaba un gran territorio que era el centro cultural y económico. El gobierno de la ciudad estaba formado por varios magistrados encargados de mantener el orden de las obras públicas y de recaudar los impuestos. Es así como tal
que llegamos directamente a entender cómo se expande este territorio, cómo alcanza un gran apogeo, cómo lógicamente marca su gran clímax en el estar estable dentro de su seguridad, estar estable dentro de su economía, dentro de su gobierno. No existían mayores problemáticas, pero lógicamente, como todo lo bueno generalmente acaba, pasamos al siguiente nivel que ya se consolida por ser el declive de Roma, ¿sí? La crisis a la que ingresa Roma, lógicamente ya para empezar a hablar de cómo todo este apogeo que tuvo, toda esta gran expansión, todo este gran desarrollo, queda en la historia debido a una mala administración que lleva a Roma a una crisis totalmente fuerte para lo que se conoce dentro de la historia, pero esto lo desarrollaremos en las próximas clases. Antes de que se nos acabe la hora, chicos, quiero comentarles que, como ustedes saben, dentro de lo que es primero y segundo de bachillerato, nosotros trabajamos en las instituciones educativas con lo que es participación estudiantil, ¿sí? Nosotros le conocemos como participación generalmente estudiantil o más conocido como el famoso campo de acción. Ustedes saben, generalmente en nuestra institución, en primero y en segundo de bachillerato, se sigue lo que es el campo de acción. ¿Qué sucede aquí? Para las personas que viven en la ciudad de Riobamba, en la provincia, que son de aquí de la provincia de Chimborazo, tienen que, ya se les estará comunicando en el grupo, pero se realizará el día viernes 7 de junio una casa abierta en la cual se desarrollarán temáticas que tienen que ver con el campo de acción o más conocido como participación estudiantil. Esto es de manera obligatoria para las personas que viven aquí en Chimborazo. Recuerden que, como les digo, primero y segundo de bachillerato debe seguir como tal el campo de acción. Mayores detalles se les estarán compartiendo ya en el grupo de WhatsApp. Sí, simplemente lo que quería es comunicarles brevemente este comunicado que se me ha entregado también a mí, porque la nota del campo de acción siempre sale como parte de emprendimiento y gestión. Entonces, en este caso, yo estoy a cargo de lo que es la participación estudiantil. Como les digo, mayores detalles ya les estaré comunicando en el grupo de WhatsApp, de acuerdo a lo que nos vayan indicando, pero eso sí, para las personas que viven en la provincia de Chimborazo tendrán que acercarse a el día viernes 7 de junio para poder realizar lo que se desarrollará como una casa abierta referente a los temas que tienen que ver con el campo de acción, chicos. Sí, por favor, para que estén pendientes, sobre todo las personas que viven aquí, porque es una nota. Sí, recuerden que lógicamente es parte como tal de la participación, es parte de también la nota que ustedes requieren para poderse graduar, lo que es la participación estudiantil, o como les digo, más conocido como el famoso campo de acción. Cualquier novedad, cualquier inquietud, ustedes saben que pueden tranquilamente preguntarme por interno, tienen mi número y lo mismo les digo, cualquier cosa que yo sepa, inmediatamente yo les estaré avisando, les estaré comunicando, sobre todo para lo que se vaya a desarrollar en en los próximos días, porque tenemos que tomar en cuenta el tema que se desarrollará en la casa abierta, qué tipo de temáticas también se irán como tal viendo y todos estas cosas importantes, chicos, ¿sí? De pronto, si tienen alguna duda antes de que se acabe la clase. Licenciada, buenas noches. Disculpe la pregunta ahí para los que no vivimos en Riobamba, ¿cómo hacemos con lo que terminó de decir usted? Eso mismo les digo, ya les comunicaré. No quiere decir que las personas que no viven en Riobamba y no asistirán a la casa abierta no van a tener nota, no, para nada. Todos van a tener nota, pero ya voy a ver a qué se refiere como tal las indicaciones que se me dieron. Lo único que a mí se me comunicó justo hace unos minutos antes de iniciar la clase es que las personas que viven en Riobamba tienen que acercarse. Con el resto, quizás, por ejemplo, no sé, tendrán que colaborarnos con algún tipo, no sé, de información, material, quizás dependiendo del tipo de exposición que se vaya a realizar el día de la casa abierta. Como les digo, todavía no tengo mayores detalles. Lo que quería es informarles que ya para las personas que viven aquí, estén pendientes de que tienen que acercarse este día para poder exponer lo que es la casa abierta. Pero en mayores ya
instancias, yo les estaré comunicando a más tardar el día de mañana, porque yo mañana me voy a acercar a la institución para ya quedar de acuerdo en todo ello, y cualquier cosa yo les estaré avisando, por favor, para que estén pendientes del grupo de WhatsApp, de pronto lo que se vaya a comunicar o las cosas que se vayan a decir, siempre se les publique en el grupo para que por favor estén sumamente pendientes de cualquier novedad que exista, chicos, ¿sí? Gracias, señor.